Pedir, mi Señor, para que puedas derramar sobre ella el Espíritu Santo, que queme sus labios, que los selle, para que cada palabra que salga de su boca venga directamente de ti. Venga a ordenar sus ideas, a quietar cualquier nerviosismo, a quedarte en su corazón. Y a todos los que vamos a escuchar este mensaje, danos un corazón que sea tierra fértil para que la semilla que va a ser sembrada dé frutos y frutos al 100 por 1. Señor, todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gloria a Dios, para mí realmente es una alegría, es una bendición compartir este mensaje que el Señor ha revelado en mi corazón con cada uno de ustedes. Fíjense de que, bueno, para entrar un poquito en materia, no sé si ustedes conocen o han escuchado acerca del Camino de Santiago. Me imagino pues que quizás hay gente que está conectada en Europa, en España, ¿verdad? Y este Camino de Santiago es un camino que se vuelve muy espiritual, ¿verdad? Por todo lo que se hace, hay diferentes rutas, etcétera. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando el Camino de Santiago? Porque fíjense que esta noche vamos a hablar acerca de un camino. No es del Camino de Santiago que vamos a hablar en este momento, sino que es el camino hacia una vida renovada. Pero en este camino hacia una vida renovada, el Señor lo que necesita o lo que quiere es que nosotros hagamos una revisión de acuerdo a lo que vayamos escuchando esta noche, de cómo está ese camino que nosotros vamos caminando, valga la redundancia, hacia esa vida renovada que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Para ello, yo les voy a pedir que por favor me acompañen con la palabra de Dios y me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Leo para ustedes. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es aquí, como acabamos de escuchar, es prácticamente el relato de la conversión de San Pablo, conocido pues como Saulo, ¿verdad? Fíjense que hay un dato bien importante acerca de San Pablo, y este dato es que es la conversión de San Pablo, la iglesia, hay un día especial para celebrar la conversión de San Pablo. Y hace poco acaba de ser, fue el 27, perdón, el 25 de enero. Cada 25 de enero la iglesia celebra la conversión de San Pablo.
Imagínense ustedes cuántas conversiones han habido a lo largo de todo este tiempo en la iglesia, conversiones de santos, a tantos santos que conocemos, han sido conversiones fabulosas, espectaculares, pero la iglesia toma la conversión de San Pablo como un ejemplo de conversión para todos los cristianos. Si nosotros siguiésemos leyendo este libro, el libro de los Hechos, el capítulo 9, y lo continuamos leyendo, vamos viendo qué es lo que va pasando después de este momento, cómo llega él a Damasco, qué pasa, ¿verdad? Con la situación que él tenía que no podía ver, que quién va a imponerle las manos, alguien le impone las manos, es un creyente que se llama Ananías. Bueno, en fin, es realmente, eso se vuelve como una historia fascinante hasta que San Pablo se convierte en lo que ahora nosotros conocemos, un gran predicador y seguidor de nuestro Señor Jesús y creyente, ¿verdad? Entonces, todo este momento que vivimos o que vivió, perdón, San Pablo en su conversión, lo vamos a ver nosotros y lo vamos a ir comparando de cómo va nuestro caminar de conversión con el Señor. Y lo vamos a ir viendo por etapas. Fíjense que la primera etapa o el primer momento, si le queremos llamar de esa manera, que tiene San Pablo, es cuando a él siente esa gran luz. O sea, esa luz lo bota, lo lleva al suelo. Esa luz enorme, esa luz grande, ¿verdad? Lo deja ciego, escucha una voz, ¿verdad? Que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta que él le hace es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque él, o sea, él no podía ver, o sea, esa luz lo tenía cegado que él no podía ver y solamente escuchaba. Y fíjense de que este momento, cuando llega la luz y él cae al suelo, tiene un significado bien importante, porque Pablo era un judío fariseo, pero era un fariseo de la línea dura, o sea, él conocía del Antiguo Testamento, conocía las leyes de Moisés, él conocía todo, o sea, él era un estudioso, él era el mejor alumno que tuvo la escuela de Gamaliel, porque allí fue donde él estudió, bueno, en fin, entonces cuando él cae, es como viene a significar como que él está, ¿verdad? Se siente superior porque él conoce, porque él sabe, porque él defiende lo que él cree, pero nuestro Señor Jesús lo que quiere es bajarlo. Bajarlo para decirle o para que él pueda conocer algo nuevo. Después que pasa esa luz, San Pablo no puede ver, no puede ver porque nuestro Señor Jesús quería que dejara de ver todo lo que él antes veía para que él pudiese ver cosas nuevas que nuestro Señor Jesús le iba a enseñar, le iba a mostrar, así como lo dice la palabra de Dios. O sea, cosas que no has visto y cosas que no has oído nos van a ser reveladas a nosotros también o nos pueden ser reveladas. Eso era lo que estaba pasando con Pablo, con San Pablo en ese momento. ¿Qué significa para nosotros ese momento de luz que vive San Pablo? Para nosotros lo que significa es ese encuentro personal con Cristo Jesús vivo. Y este es el primer momento y lo vamos a denominar de esa manera. El encuentro personal con Jesucristo vivo y resucitado. Vivo y resucitado. Nosotros en nuestra fe, definitivamente cuando vemos a un Jesús crucificado, nosotros logramos ver el sacrificio de amor que Él tuvo para nosotros, para poder limpiarnos, redimirnos, levantarnos. Pero la razón de nuestra fe es porque creemos en un Jesús vivo y resucitado. Y ese es el que se le presenta a San Pablo. Ese es el que se nos presenta a cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo Jesús. Yo me imagino
que, bueno, no hice la pregunta antes de cuántos de los que están acá todavía no han hecho este retiro, ¿verdad? O no han renovado, porque quizás lo hicieron hace mucho tiempo, hace 10 años, 15 años, 20 años, están fuera del país y no tienen un lugar donde congregarse. Entonces han pasado muchos años y necesitan nuevamente una renovación, porque en esa renovación, en ese momento con Cristo vivo y resucitado es el momento también donde el Espíritu Santo aviva nuestro corazón y nuestra alma. Entonces, ese es el primer momento que está viviendo San Pablo. Pero ¿qué más pasa? San Pablo lo tienen que levantar, lo tienen que llevar de la mano porque él no podía ver. Él no podía ver y tenía que llegar a su destino, tenía que llegar a Damasco. Él había ido con una misión, era ir a apresar a todos esos creyentes que estaban en el nuevo camino, que era el nuevo camino, es el camino de Jesucristo. Esa era la misión. Pero que cuando él llega a Damasco, él pasa, dice la palabra de Dios, 3 días sin ver, sin comer y sin beber absolutamente nada. Él toma una decisión y esa decisión es hacer un cambio en su vida. Entonces nosotros le vamos a llamar a este segundo momento que tiene San Pablo como una ruptura y cambio de actitud o cambio de vida. ¿Por qué una ruptura? Porque cuando Jesús lo encuentra y él entra en sus pensamientos, en su corazón, en su mente, en todo su ser, él siente a ese Cristo vivo y él toma la decisión de dejar de hacer lo que estaba haciendo antes, que era perseguir a los cristianos. Entonces, él hace una ruptura, él hace un corte de raíz con algo que él claramente lo vio que no estaba bien, que lo tenía que cambiar. Y empieza entonces ese cambio. Me llama la atención que en la palabra dice que son 3 días que San Pablo se encuentra sin ver. Y no sé si a ustedes pues pueden asociar ese momento con exactamente los 3 días que nosotros vivimos en el retiro. Yo sé que en el retiro virtual hay algunas modificaciones, ¿verdad? Pero en el retiro nosotros tenemos 3 días. Es exactamente los 3 días en donde Jesucristo a través del Espíritu Santo llega y da lo que en ese momento el corazón del ser humano necesita. Fue en ese fin de semana que Jesucristo llegó a tu corazón y te dio lo que tú necesitabas. Te habló, te pidió que quitaras algo que tenías que quitar. Entonces, hay una ruptura. La ruptura que tiene San Pablo es dejar de perseguir a los cristianos. Y no solamente los dejó de perseguir, o sea, no solamente fue eso, sino que él hizo un cambio, él hizo un giro. ¿Se recuerdan en el retiro cuando hacemos ese giro de 180 grados? Porque nos vamos a convertir, vamos a cambiar del camino de donde estamos hacia el camino de Jesucristo. Entonces, él hace ese giro de 180 grados, que es el giro que Jesús nos pide a nosotros en el caminar con él. La ruptura. La ruptura es eso, algo, un cambio inmediato. Entonces, yo, ahora pueblo de Oreo, yo quizás te puedo preguntar a ti, o no yo, es nuestro Señor Jesús. ¿Qué es en este momento de tu vida que Jesucristo te está haciendo un llamado para hacer una ruptura, un corte, un ya, un no pensarlo, lo tienes que hacer, ya no más eso, ya no, cortarlo, quitarlo, abandonarlo, una ruptura. Y luego ver el cambio de vida, el cambio de actitud. Fíjense, no solamente es un cambio de actitud, sino que es un cambio de mentalidad. Porque antes San Pablo pensaba que estas personas que estaban en el nuevo camino, en una nueva fe, estaban equivocados. Esa era la manera de pensar de San Pablo. Pero luego del encuentro con él
tiene un cambio de mentalidad. ¿Por qué tiene ese cambio? Porque le permitió a Jesucristo entrar a su mente, a sus pensamientos, a su corazón, a todo su interior. Y San Juan Pablo II tiene un término que realmente yo hasta hace poco lo conocí, que él lo llama metanoia. Cuando investigaba el significado de esta palabra de metanoia en griego, porque si lo buscamos en otros idiomas, tiene diferentes significados, pero en griego el término metanoia significa cambio de mentalidad, conversión, renovación. Pero, ojo aquí, no es un cambio de mentalidad, bueno, ahora vaya, voy a dejar de creer esto y entonces voy a creer en lo que quizás ahorita me está diciendo Lisbeth y Guillermo, en lo que ellos me están diciendo, en lo que me está diciendo Elvis, entonces yo ya no voy a creer en lo que creía, sino que voy a creer en lo que ellos me dicen. O sea, no es un cambio de mentalidad que se queda a nivel de la inteligencia. El término metanoia es un cambio de mentalidad que nosotros lo podemos ver a la luz del evangelio. Quiere decir, nosotros podemos hacer una revisión de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer las cosas a través de la luz del evangelio. Y eso, ese cambio de mentalidad a la luz del evangelio, eso es conversión. Esa es la verdadera conversión y es ahí donde nosotros empezamos a caminar el camino que Jesucristo nos ofrece porque es de acuerdo a su palabra, a su verdad, a su evangelio, que obviamente San Pablo lo recibió de Jesucristo. Lo recibió de lo que escuchó de todos los apóstoles y de todos los seguidores de Jesús, todas esas vivencias. Él las recibió de allí. Y nosotros las recibimos de la palabra de Dios, de lo que ya nosotros tenemos, de ahí. Entonces, pero mire qué interesante, y quiero que vayamos viendo por qué es que nosotros nos vayamos revisando. O sea, no se trata solamente de decir, ay, mire qué bueno, San Pablo, qué conversión más espectacular la que él tuvo, ese cambio de mentalidad. Si nuestro Señor nos cambia, nos manda a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida, a una renovación, a una conversión, exactamente igual así como la vivió San Pablo, exactamente lo mismo. Y aquí quiero que veamos también algo que es importante que lo revisemos nosotros en nuestra propia conversión hacia el camino de Jesucristo, con Jesucristo, que Jesucristo es el camino. Sino, no se trata únicamente de dejar de hacer cosas malas. No se trata nada más de eso, ok, ya voy a dejar de decir malas palabras, yo voy a dejar de murmurar, yo voy a dejar de ser iracunda, yo voy a dejar el pecado, yo voy a dejar, o sea, todo eso está bien que lo dejes, porque eso es un cambio, que tú lo puedas dejar o que yo lo pueda dejar, porque Dios nos da esa fuerza a través del Espíritu Santo después que nosotros tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros nos quedamos únicamente con ese cambio, no es una conversión, es simple y sencillamente un cambio. Una conversión se vuelve verdadera, auténtica, eficaz cuando dejamos de hacer lo malo o nuestro mal actuar y por el contrario empezamos a hacer lo bueno, las cosas buenas. Empezamos a hacer lo bueno para trabajar en el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a hacer lo bueno para trabajar por el reino de Dios. Empezamos a hacer las cosas buenas, empezamos a que nosotros nos volvamos una luz, esa luz que Cristo ya ha depositado en nosotros. Entonces, la conversión también es dejar de hacer lo malo, pero al mismo tiempo hacer el bien. Es un cambio de mentalidad. Y mire, yo le quiero leer una cita adicional
que se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. No la busque, yo se la voy a leer. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice. Escucha. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. ¿De dónde, según Timoteo? La segunda carta a Timoteo, que fue escrita también por San Pablo a Timoteo. ¿De dónde proviene el alimento para que nosotros podamos hacer el bien? De la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nosotros? Llevarnos a la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación, mis hermanos, es la vida eterna. Entonces, se da cuenta con esta lectura cómo tiene, cómo toma fuerza el concepto de San Juan Pablo II cuando nos habla de la metanoia, que es un cambio de mentalidad a la luz del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios, lo que acabamos de leer en este momento. Podemos hacer inclusive un ejercicio donde nosotros podemos ver cómo está nuestro nivel de conversión. O sea, no es que eso esté escrito en piedra, sino que podemos hacer solamente un ejercicio. Si de la palabra de Dios nosotros vamos a aprender todo lo bueno para tener una vida de rectitud y de bien, porque la palabra de Dios lo dice, entonces la pregunta es, ¿qué tanto yo conozco la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo leo la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo escudriño la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo interiorizo la palabra de Dios? Y aquí viene como que la pregunta, como podemos hacer como un pequeño examen. Y ese pequeño examen es, si yo le preguntara a usted qué porcentaje de la palabra de Dios usted ha leído, hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué porcentaje de la palabra de Dios ha leído? Ha leído el 10%, independientemente el tiempo que tenga que estar en la comunidad, independientemente el tiempo que tenga de estar congregándose, independientemente de eso. ¿Qué porcentaje? Póngase usted, mire, si usted está anotando, usted hágase esa pregunta, note la pregunta y usted diga, ¿qué porcentaje de la palabra de Dios yo he leído, he interiorizado, he reflexionado? Porque a veces la palabra de Dios se puede leer solo por leer y no la interiorizo. Aquí estamos hablando de una lectura meditada, orada, interiorizada. ¿Qué porcentaje? Y podemos decir, o podemos dar el ejemplo, podemos que evaluarnos nosotros en nuestra conversión. Si usted ha leído el 10% de la palabra de Dios, la conversión de su vida probablemente esté únicamente a un 10%. Si usted ha leído un 30%, probablemente su conversión esté a un 30%. Y aquí voy a hacer como un pequeño, bueno, un paréntesis, eh, porque nosotros a veces nos confundimos y lo que Dios quiere es llevar claridad. Nosotros podemos decir, bueno, yo estoy en el camino de Jesucristo, yo estoy en el camino del Señor, yo voy caminando hacia, porque yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy sirviendo en una parroquia, yo estoy, servicio para el Señor, yo lo estoy haciendo, entonces yo voy en el camino del Señor. Y no me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir. La idea es que en este día, en esta noche, usted reflexione, usted vaya a una reflexión profunda de su caminar con el Señor.
Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que nosotros vamos en el camino de Jesucristo que nos lleva a esa nueva vida renovada, porque nosotros en el camino que nosotros decidimos tomar, invitamos a Jesucristo y convertimos a Jesucristo hacia nuestros proyectos. Y en esos proyectos nosotros le decimos a nuestro Señor Jesús, Jesús, yo te pido que por favor bendigas mis proyectos, bendigas a mi familia, bendigas mi finanzas, que por favor me ayudes, ven a sanarme. No está mal. Yo no le estoy diciendo que eso está mal. Lo que yo quiero que usted vea es que la conversión es que yo me convierto al camino de Jesús, pero nosotros, y yo le estoy hablando de mí también, generalmente una persona puede convertir a Jesucristo a mi camino y quizás no es el camino que Jesucristo quiera para su vida. Quizás Jesucristo quiere otro tipo de camino. Quizás Jesucristo no quiere que usted tenga la relación con esa persona que está teniendo. Quizás Jesucristo no quiere que usted esté llevando ese estilo de vida que usted está llevando. Quizás Jesucristo inclusive no quiere que el trabajo que usted está realizando no sea ese el tipo de trabajo que Jesucristo quiere para usted y quiere darle otro trabajo o un nuevo trabajo. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Entonces, no necesariamente el camino que yo escojo porque creo que es lo mejor para mí es el camino que Jesucristo tiene para mí. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús, el camino que me lleva hacia Él, el camino de conversión hacia Jesucristo, me pide a mí hacer muchos cambios, quitar cosas, colocar cosas nuevas, todo bajo la luz del Evangelio. Y esa es la premisa principal, todo que sea bajo la luz del Evangelio. Y si todo usted lo hace bajo la luz del Evangelio, usted va a poder ver los frutos que tiene con eso. Entonces, lastimosamente, nosotros pensamos que vamos caminando, una persona puede pensar que va caminando el camino de conversión que Jesús quiere porque lo invitamos, porque lo invita a su camino y le pide a él que le ayude. Pero lo que Jesús quiere ahora es que nosotros nos convirtamos al camino de él, hacia lo que Él quiere, hacia la voluntad de Él, hacia dejar ciertas cosas, hacia renunciar cosas. Y mire, le voy a leer también otra cita que está en Isaías, en el capítulo 55, versículos del 8 al 9. Capítulo 55, versículos del 8 al 9. Isaías. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi manera de actuar no es tu manera de actuar. Entonces, esa es la reflexión y lo que nosotros debemos de interiorizar al día de hoy. Ahora, ¿qué pasa en el caminar de esta conversión con el Señor? No es un camino fácil, porque hay que dejar cosas y muchas veces tenemos que dejar cosas que inclusive nos gustan, pero por el hecho que nos gusten no quiere decir que eso esté bien. Entonces el Señor nos pide dejarlo. Entonces, mire, también San Juan Pablo II nos dice, son palabras de él, y nos dice, la conversión es una meta que no se alcanza plenamente en esta vida. Y creo que eso
Ustedes y yo ya lo sabemos, que la conversión es un caminar desde el momento que nosotros aceptamos darle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el timón de nuestra vida, de otorgarle todo y que Él tome el señorío. Desde ese momento nosotros comenzamos un camino de conversión que nos va a tardar toda la vida hasta que lleguemos a su presencia, hasta ese momento. Pero en ese caminar nosotros vamos a tener tentaciones. Nosotros nos vamos a querer desviar del camino. Nosotros inclusive lo vamos a querer dejar ese camino. Y aquí viene un tercer momento que vive San Pablo y en los versículos que leí lo dice. Y es dejarse acompañar. Ese es el tercer momento que vive San Pablo. Porque si ustedes se recuerdan, cuando yo les leí la lectura, él llega a Damasco, se queda allí, pero unos versículos después, él dice que se queda con la gente que cree en el nuevo camino para aprender. O sea, imagínense un hombre que sabía tanto, que se conocía la ley de Moisés de pe a pa, dormido, despierto, al revés, se lo sabía todo. Y él tuvo esa docilidad, esa humildad, esa obediencia para decir, ok, voy a aprender algo nuevo, voy a llenarme de algo nuevo, o sea, quiero conocerlo. Entonces él se deja acompañar. Cuando él toma la mano de esas personas que van con él para llevarlo a su destino que era Damasco, para llevarlo al lugar, o sea, él perfectamente pudo decir, bueno, yo me regreso de donde he venido y yo voy a curarme y voy a hacer otras cosas y luego voy a volver a la misión que yo tenía. La voy a suspender por un momento, pero no, él fue humilde y él dijo, bueno, voy a tomar la mano porque yo en este momento necesito ayuda, quiero continuar, quiero saber más, quiero conocer esto, quiero ver qué pasa. ¿Qué es esto que yo acabo de vivir? San Pablo se dejó acompañar y nosotros no solamente debemos dejarnos acompañar, sino que necesitamos ser acompañados. Necesitamos ser acompañados porque este caminar de conversión es un camino también de tentaciones, es un camino de momentos hermosos, de momentos lindos, de momentos que trascienden en nuestra vida, de momentos donde nos sentimos amados y protegidos. Amén que así es, amén que así es, pero también son momentos de tribulación, son momentos de duda, son momentos de confusión, son momentos en donde yo pienso que quiero tirar la toalla, son momentos en donde yo digo, ya no más, hasta aquí, ya no, estoy desilusionada del grupo, me siento desilusionada de la gente, me siento desilusionada de los servidores, me siento desilusionada de Dios. Es una tentación. Y si tú no te dejas acompañar, no va a haber nadie que te hable con la verdad, que te lleve nuevamente a la luz. O siempre el camino del Señor requiere un sacrificio. Hay un sacrificio que tenemos que dar. Ahora, todo sacrificio que nosotros demos por nuestro Señor Jesús, Él nos lo va a pagar a nosotros al 100 por 1. Porque yo le aseguro que si usted en su vida ha vivido momentos oscuros y ha sido el Señor que le ha dado la mano y lo ha levantado, yo le aseguro que usted no va a querer dejar ese camino porque usted sabe que solo en ese camino usted va a volver a encontrar la luz, porque solamente en ese camino usted se va a sentir fuerte a pesar de la adversidad que esté pasando. Entonces, dejarse acompañar es dejarse ministrar, dejarse acompañar es dejarse pastorear, dejarse acompañar es rendirme y ser humilde y decir, necesito ayuda y estoy pasando por eso, necesito ayuda y yo he decidido ya renunciar, yo me siento cansada, yo tengo demasiadas cosas, yo siento que ya no aguanto. Yo te pregunto, si tú te vas, si tú te vas, si hoy tú estás pensando, no me voy a comprometer este año, no me voy a comprometer, es demasiado compromiso. Es demasiadas cosas las que tengo que hacer. Son demasiadas cosas a las que tengo que renunciar.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu meta última? ¿Cuál es tu meta principal en la vida? No te hablo de metas a corto o a mediano plazo, porque son metas que nosotros podemos alcanzar, el querer una profesión, el querer una familia, el querer tener hijos, el querer ascender en el trabajo, son metas válidas, el querer aprender otro idioma, etcétera, son metas válidas, pero la meta fundamental de tu vida, de mi vida, es estar, obtener y vivir y saborear la vida eterna. Cuando tú piensas en la vida eterna, todo sacrificio se queda pequeño, porque este tiempo y este momento que vivimos es precisamente eso, un momento en la vida. Es solamente un momento, nada más. Cuando tu meta, tu pensamiento, tu nueva manera de pensar es la eternidad, tus prioridades cambian y estás dispuesta a renunciar y estás dispuesta a entregar si crees verdaderamente en la vida eterna, porque esta vida es una vida pasajera que pronto pasa. Si tú estás pensando, ya no puedo, me siento cansada, me siento lastimada por alguna razón, no me gusta cómo funciona, no lo sé, puede ser cualquier cosa. Esta noche el Señor te quiere decir que Él quiere que tú sigas con Él en este camino. En este camino, Jesucristo te va a ayudar, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a enseñar, te va a ministrar, te va a renovar. En este camino, el Señor te quiere amar. Dejarse acompañar también es vivir los sacramentos para caminar para caminar este camino hacia una vida renovada, que es ese camino que es Jesucristo. Nosotros necesitamos de los sacramentos, principalmente la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. La Eucaristía es Cristo vivo quien nos ayuda y nos fortalece. La reconciliación, el sacramento nos perdona, nos levanta y nos da una nueva oportunidad, siempre y cuando nosotros tenemos la plena convicción de no volver a pecar. Pero la misericordia de Dios es infinita. Dejarse acompañar. Déjate acompañar en esta comunidad. Déjate acompañar en este grupo. Déjate acompañar con estos hermanos. Déjate acompañar porque en cada uno de estos hermanos, déjame decirte que está Cristo. En cada uno de ellos está Cristo. Y Cristo te quiere amar a través de las palabras, de la mirada, de la sonrisa de cada uno de esos hermanos. Y este es el otro momento que vivió San Pablo, porque él que se quedó por muchos días conviviendo con ellos, aprendiendo de ellos, conociendo de ellos, del nuevo camino de Jesucristo, del mensaje de salvación. Él se quedó con ellos, se dejó acompañar. Y fíjese que hay una cuarta etapa, un cuarto momento que tiene San Pablo. Y ese cuarto momento es dar fruto. Esos versículos yo no se los leí, no le leí ese versículo, porque la lectura se me iba a hacer demasiado grande. Pero en el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice la palabra de Dios. Es algo chiquitito. Luego, dice, Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Dio fruto. Ese encuentro con Cristo vivo y resucitado
dio fruto en San Pablo. Él fue llenado del Espíritu Santo. Fue encendido un motor, hubo un cambio de mentalidad, hubo una metanoia. Él interiorizó y reflexionó con la nueva verdad que se le estaba presentando, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dio fruto. Ahora la pregunta para ustedes y para mí es, ¿hay fruto? ¿A quién le hablas de Jesús? ¿A quién invitas a esta asamblea? Así como nos dijeron ahora temprano, invita a un familiar, tráelo, dile que tenemos este grupo, esta comunidad. ¿A quién? ¿A quién le llevas este mensaje y este amor que Cristo ha, ha sellado en tu corazón? ¿A quién? Dar fruto, dar fruto. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere Cristo de mí? ¿Qué quiere que yo le entregue? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Alguien que lo tengo ahí a un ladito? ¿Alguien que solamente hablo de Él cuando estoy en una asamblea? ¿Quién es Jesucristo? Si Jesucristo no es su Señor, no es su Salvador, no es su todo, es el momento de comenzar a pedirle y a decidir que Cristo sea el Señor de mi vida. Además, no importa cómo tú te encuentres en este momento, si no has hecho un retiro o si necesitas una renovación de ese retiro de conversión, de ese momento con Jesús vivo y resucitado. La buena noticia es que no importa cómo estés en este momento. No importa lo que estés viviendo, no importa si las cosas no se están haciendo de una manera adecuada, o sea, no importa. Jesucristo te quiere y te ama así, tal cual como tú estás. Tal cual, porque quiere vivir contigo cada una de esas etapas de conversión que vivió con San Pablo, hasta que San Pablo dijo que iba a luchar por recibir la corona merecida en la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, usted y yo estamos acá porque queremos ese premio que es la corona merecida, que la obtendremos en la vida eterna, la verdadera vida, porque esta vida es una vida pasajera. Cualquier sacrificio se queda pequeño para lo grande, lo esplendoroso, lo bello, lo hermoso, lo alegre, lo feliz que vamos a vivir en la vida eterna. Todo lo demás se queda pequeño. Mire, nuestro Señor ahora solamente quiere que usted se lleve algo sellado en su corazón. Y es que Él quiere que cada uno de los que estamos acá, incluyéndome a mí, caminemos por el camino que Él ha trazado para nuestras vidas, que nos convirtamos a Él y que veamos nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra vida a la luz del Evangelio para que hagamos el bien y llevemos la buena nueva a todos los rincones de la tierra. Y en este grupo es donde más se hace vida esa palabra, porque aquí hay personas de todos los rincones del mundo. Fíjense que definitivamente la conversión de San Pablo es el ejemplo espectacular, pero cada uno de nosotros vivimos procesos de una conversión. Dentro de la conversión que yo he vivido con el Señor han habido muchos momentos, varios momentos en mi vida, pero hubo uno en donde el Señor hizo en mí un llamado. Cuando yo tenía aproximadamente un año de haber hecho mi retiro de conversión en la comunidad, Él me hizo el llamado de que yo dejara de trabajar y que yo me encargara y que me quedara al cuidado de mis hijos, de mi familia, de mi esposo. En ese momento yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Ya estaba pronta, a punto de dar a luz.
Cuando yo sentí eso palpable en mi corazón, yo se lo compartí a mi esposo y le dije, siento esto y lo quiero hacer, lo deseo hacer, lo quiero hacer. Entonces, pedimos oración, pedimos un acompañamiento, nos ministramos individualmente, en pareja, para tomar la decisión que viniera de nuestro Señor y que no solo fuera algo mío o algo, sino que lo confirmamos, nos dejamos acompañar. Al final, sí se tomó la decisión, ¿verdad? Esa decisión le dio paz a Tito y a mí. Yo dejé de trabajar, mi hijo nació. En ese momento, en el presupuesto de nuestro hogar, yo estaba aportando aproximadamente el 40-45% de todo el presupuesto. El que yo dejara de trabajar era un déficit bastante considerable, pero nosotros sabíamos que inclusive eso, Dios ya tenía la solución. En fe, nos encaminamos en esa aventura. Eso fue aproximadamente ya hace 19 años. Pero fíjese que el Señor con ese llamado que me hizo no era solamente que me quedara al cuidado de mis hijos, porque si ustedes se recuerdan, cuando yo les hablé de la conversión, no solamente era dejar algo, sino que hacer algo bueno. El Señor lo que me estaba pidiendo era que también me encargara de hacer cosas para el plan de Él, para su reino, que trabajara para Él, que trabajara para sus cosas. Y desde ese día, así como yo estaba, porque en ese momento yo de verdad, yo no me encontraba en una condición óptima para trabajar para el reino de Cristo. Yo todavía me encontraba confundida. Yo todavía decía, no estoy lista. Y si lo puedo definir en una palabra salvadoreña, yo todavía me encontraba trabada. Pero ¿sabe qué? Así trabada quería Jesús que trabajara para Él y para la gloria de Dios. Junto con mi esposo, sí, también trabajamos para sus proyectos. Y desde hace 19 años que tomé esa decisión, el Señor no se ha dejado ganar en bendición. Hemos hecho cosas que jamás pensé que las íbamos a hacer. Nos ha cumplido sueños, nos ha dado la oportunidad de viajar, de hacer proyectos propios, de hacer muchas cosas. Cuando en aquel momento, hace 19 años, yo veía cosas imposibles, pero Dios hace posible lo que nosotros creemos imposible, porque Él es Dios y Él hace nuevas todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, eso es lo primero que hay que hacer, buscar ese encuentro con Cristo vivo y resucitado. Si ya lleva varios tiempo de no tener un encuentro, busca esa renovación porque es necesaria la renovación. Segundo, déjate acompañar. Tercero, vuelve a la lectura de la palabra, porque ahí es donde vas a encontrar la invitación. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Mi Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por este mensaje. Yo te quiero dar gracias, mi Dios, porque sé que tú eres el más interesado en transformar nuestras vidas y que nosotros tengamos una vida plena y renovada bajo la luz de tu evangelio. Señor, solamente tú nos puedes dar las fuerzas para hacer esos cambios importantes. Solamente tú nos das las fuerzas para seguir. Mi Señor, yo te pido que mi mirada no se aparte de mi meta principal, que es llegar a la vida eterna. Y no solamente yo, Señor, sino junto con mi familia. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a avivar el corazón de cada uno de los que estamos acá. Mamita María, yo te doy gracias por tu intercesión en todo momento. Gracias, mi Dios. Gracias por este mensaje. En tu nombre hemos orado. Amén. Por Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, Zoraida, que el Señor te bendiga mucho. Gracias.